La noche envolvía la iglesia en un silencio espeso, y Hannah cayó de rodillas ante el altar. Su voz se quebró mientras decía: «¿Dónde estás, Señor? He clamado y solo hallé vacío». El eco de sus palabras regresó con dureza, como si el templo se burlara de su fe. El olor a incienso apagado le recordó promesas muertas. «Te entregué mi confianza y me dejaste en tinieblas», gritó con un filo de desesperación que rozaba lo prohibido. Cada sombra parecía acusarla de abandono, y el aire helado le cortaba la piel. En ese instante no era creyente ni buscadora. Era un alma desnuda, arrojada al abismo de su propia soledad, con la certeza de que el cielo estaba cerrado contra ella. Al amanecer, Hannah salió de la iglesia con pasos pesados. La brisa fría golpeaba su rostro como recordatorio cruel de que el mundo seguía aunque su fe se quebrara. Caminó por calles estrechas, persianas cerradas ocultaban la vida ajena. «¿Por qué me abandonaste?», murmuró con voz rota. Cada recuerdo pesaba como piedras, oraciones ignoradas, silencios eternos. El eco de sus palabras la perseguía como acusación. Y aún así, un destello de rabia ardía en su pecho, como si no pudiera aceptar del todo que Dios la hubiera olvidado. En su apartamento pequeño, Hannah se dejó caer en la silla junto a la ventana abierta. El murmullo lejano de la ciudad despertaba con el sol, pero para ella todo era vacío. Sobre la mesa, una foto enmarcada le devolvía una sonrisa antigua, testigo de días de fe firme. «Eras mi refugio y ahora eres mi ausencia», susurró con amargura. El viento agitó las cortinas y el cristal vibró con un lamento apagado. El silencio de su hogar era tan pesado como el de la iglesia. Esa tarde, Hannah visitó a Carmen, su vecina anciana. La sala olía a café y flores marchitas. Carmen dijo: «La fe se prueba en el fuego». Hannah bajó la mirada, sintiendo esas palabras como piedras. «El fuego me consume y no queda nada», respondió con voz amarga. Carmen acarició el rosario en su regazo. Su mirada tranquila contrastaba con la tormenta en el corazón de Hannah. El silencio pesaba como si hasta las paredes escucharan. Al caer la noche, Hannah volvió a la iglesia. No estaba sola. Un hombre de sonrisa amable se acercó con voz suave. «Hannah, confía en mí. Yo entiendo tu dolor». Sus palabras parecían miel, pero en sus ojos brillaba una sombra. Un escalofrío recorrió la espalda de Hannah. No lo sabía aún, pero aquel hombre sería la daga que desgarraría su fe. El silencio del templo se volvió más denso, como si presintiera la traición que germinaba en la penumbra. La rutina parecía arrastrar a Hannah cada día como un peso invisible. Se levantaba temprano, preparaba un café amargo que nunca terminaba y salía hacia su trabajo con pasos mecánicos. La ciudad seguía su curso, vendedores voceaban en las calles, niños reían a lo lejos, pero para ella todo era un ruido distante. Sus pensamientos giraban sin descanso alrededor de la traición del silencio divino. «Si Dios me ve, ¿por qué no responde?», se repetía mientras miraba su reflejo cansado en los escaparates. Cada gesto cotidiano parecía hueco, como si su vida se hubiera convertido en un ritual vacío, sin esperanza ni consuelo. Esa noche, Antonio apareció en la misma iglesia con un gesto compasivo. Se acercó a Hannah y le dijo: «No estás sola, yo también he sentido ese abandono». Su voz suave se deslizaba como caricia, pero en su mirada había un brillo turbio que ella no alcanzó a descifrar. Hannah quiso creer en esa cercanía, aunque una parte de su alma temblaba. El traidor aún era un rostro de confianza, y mientras escuchaba sus palabras, un pequeño rastro de alivio se mezcló con la desconfianza que, sin saberlo, crecería como sombra. Unos días después, en la plaza del barrio, un niño observaba en silencio.
Era Miguel, siempre sentado junto a la fuente, jugando con piedras sin pronunciar palabra. Hannah lo miró mientras pasaba y sintió que su inocencia era un espejo doloroso de todo lo que había perdido. El niño levantó la vista y le sonrió con pureza desarmante, sin saber que estaba presenciando una batalla invisible. Ella pensó, ¿qué será de su fe si yo misma no resisto? El testigo silencioso se convirtió en una razón oculta para no rendirse del todo. Esa tarde, Hannah abrió un viejo cuaderno lleno de notas y oraciones que había escrito en tiempos de fe viva. Cada página era un recordatorio doloroso de lo que había sido. Su mirada se detuvo en una promesa subrayada. Yo estaré contigo en el valle de sombra. Cerró los ojos y el recuerdo de la muerte de su madre la golpeó con fuerza. La ausencia de respuesta en aquel entonces había abierto una herida que nunca cerró. ¿Dónde estabas cuando más te necesité?, susurró con el cuaderno temblando en sus manos. Hannah visitó a Carmen nuevamente buscando alivio. La anciana le ofreció té caliente y dijo, «El dolor es un fuego que purifica, no lo rechaces». Hannah apretó los labios y respondió, «Ese fuego me quema hasta las cenizas». Carmen la miró con ternura y firmeza, consciente de que su vecina caminaba en un valle oscuro. El silencio que siguió no fue vacío, sino una pausa llena de significado, como si ambas entendieran que la batalla de Hannah aún estaba lejos de resolverse. Una tragedia inesperada golpeó el barrio. Un incendio arrasó la casa de una familia vecina y Hannah observó las llamas desde la calle. El humo se elevaba como un lamento oscuro hacia el cielo y los gritos desgarraban la noche. Sintió que su propia fe ardía con aquel fuego. «Señor, ¿dónde estás cuando el dolor consume a los inocentes?», murmuró con voz temblorosa. La impotencia la atravesó como un puñal y la culpa se coló en su pecho, recordándole que su fe debilitada no era suficiente ni para sostener a los demás. El miedo comenzó a mezclarse con su desesperación. Días después, Antonio se acercó a Hannah con palabras dulces pero cargadas de veneno. «Hannah, ¿ves cómo tu Dios calla ante el dolor?», dijo con una sonrisa calculada. Ella lo miró con rabia contenida, pero sus palabras clavaban dudas en su corazón. «No puedo seguir creyendo en un silencio tan cruel», pensó, luchando contra las lágrimas. Antonio inclinó la cabeza fingiendo compasión, cuando en realidad disfrutaba de su fragilidad. Ese momento marcó una grieta más profunda en su confianza, como si una voz extraña comenzara a ocupar el lugar de la fe. En la plaza del pueblo, un hombre llamado Rodrigo, conocido por su escepticismo, se burló de la fe de Hannah. «Tu Dios es un fantasma», gritó frente a un grupo de vecinos. Hannah quiso responder, pero sus palabras murieron en su garganta. Los murmullos crecieron y algunos rieron con crueldad. El escéptico levantó la voz de nuevo. «¿Cómo puedes creer en alguien que nunca contesta?». El silencio de Hannah fue más doloroso que cualquier herida, porque en su interior las mismas preguntas retumbaban con fuerza. Esa noche, sola en su habitación, Hannah abrió la Biblia y buscó un versículo que pudiera sostenerla. Sus manos temblaban mientras leía, «Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno». Las palabras parecían apagadas, pero aún tenían un eco tenue en su corazón. Cerró los ojos y murmuró, «Dios mío, si todavía estás, dame una señal». El viento golpeó la ventana como respuesta muda, y ella se aferró al libro con desesperación, intentando creer que no estaba hablando con el vacío. Antonio regresó con un gesto amable, pero sus palabras eran dagas escondidas. «No eres débil, Hannah, solo necesitas liberarte de cadenas inútiles», dijo mientras fingía apoyo. Hannah lo miró confundida. Su voz parecía razonable, pero su alma advertía peligro.
Sintió que la traición estaba cerca, aunque aún no podía nombrarla. Sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y confusión, mientras Antonio sonreía con el veneno disfrazado de amistad. Ese momento fue una sombra más sobre su frágil fe. Una tarde de lluvia, Hannah encontró una carta escondida entre los libros de Antonio en la sacristía. Sus manos temblaron al leerla. Hablaba de negocios oscuros y de un engaño que utilizaba el nombre de la iglesia para beneficio propio. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No puede ser, él no era quien decía, murmuró con la voz rota. El aire olía a humedad y traición, y cada palabra escrita era una daga que le atravesaba la fe. El rostro amable de Antonio se desmoronaba en su memoria, revelando una máscara rota y falsa. Esa noche, Hannah enfrentó a Antonio en la iglesia vacía. ¿Por qué me mentiste?, gritó, su voz resonando contra las paredes. Antonio sonrió con calma helada y dijo: todo lo que hice fue por necesidad, y tú fuiste demasiado ingenua para verlo. Sus palabras eran veneno disfrazado de razón. Sus palabras eran veneno disfrazado de razón. El eco multiplicaba la traición hasta hacerla insoportable. Hannah lo miró con lágrimas que ardían, comprendiendo que su fe había sido manipulada con astucia. El traidor mostraba ahora su verdadero rostro sin pudor. De repente, un predicador itinerante llegó al pueblo con un mensaje encendido. Frente a la multitud, abrió la Biblia y dijo: la verdad siempre sale a la luz, aunque la sombra intente ocultarla. Hannah sintió que esas palabras caían sobre su herida como fuego purificador. Antonio, en cambio, se removió inquieto. Sus ojos reflejaban incomodidad. El catalizador había llegado, y con él un rayo de claridad en medio del caos. La multitud murmuraba, como si la máscara del traidor empezara a resquebrajarse. Esa noche, sola en su habitación, Hannah repasaba cada recuerdo junto a Antonio. Las palabras dulces que la habían consolado eran ahora cadenas venenosas. Confié en él como en un hermano y me ha traicionado como un enemigo, susurró entre lágrimas. El dolor era insoportable, pero en medio de su llanto sintió que quizá esta revelación era también un llamado. El traidor no solo había roto su confianza, había arrancado de raíz la ilusión que sustituía su verdadera fe. Al día siguiente, Hannah volvió a la iglesia y contempló el crucifijo. El silencio era espeso, pero ya no lo sentía vacío. Ahora era un campo de batalla entre la verdad y la mentira. Mi confianza estaba en los hombres, y ellos me fallaron, murmuró con voz quebrada. Antonio había sido la daga, pero su fe tambaleaba porque la había sostenido en la persona equivocada. El giro era devastador, pero también un despertar. Lo que se derrumbaba era la falsa seguridad, no la promesa eterna. El templo estaba en penumbras cuando Hannah enfrentó al traidor cara a cara. Me engañaste, Antonio, y jugaste con mi fe, gritó con voz temblorosa. Él respondió con frialdad: solo tomé lo que necesitaba, y tú me lo diste. La traición ya no era un secreto, era una herida abierta sangrando frente al altar. Hannah sintió que el suelo se quebraba bajo ella, como si la fe misma se deshiciera en sus manos. Su corazón latía con furia y miedo, incapaz de decidir si gritar o callar. En la plaza, Rodrigo, el incrédulo, alzó la voz con dureza. ¿Todavía crees en ese Dios que calla? Mírate, destrozada por ilusiones. Hannah lo miró con lágrimas, pero no pudo responder. La multitud observaba en silencio, algunos con compasión, otros con burla. Rodrigo continuó: tu fe no es más que un espejo roto que nunca reflejó nada real. Aquellas palabras la atravesaron con la violencia de un martillo,
haciéndola tambalear entre la rabia y el derrumbe. Carmen la encontró llorando en un banco de piedra y con voz suave le dijo: «No estás sola, hija, aunque creas que lo estás». Hannah negó con la cabeza. «El cielo está cerrado, no escucho nada». Carmen puso su mano sobre la suya y añadió: «El silencio no siempre es ausencia. A veces es el fuego que moldea el alma». Hannah bajó la mirada, con lágrimas cayendo, pero en su corazón esas palabras luchaban contra la oscuridad como una chispa débil resistiendo al viento. En la soledad de la iglesia, Hannah cayó de rodillas y levantó el rostro al cielo. «Dios, ya no puedo más. Si existes, respóndeme ahora». Su grito atravesó las paredes como un eco desgarrador. Las lágrimas corrían sin control. Su cuerpo temblaba, y por primera vez pronunció en voz alta la oración que tanto había temido. Era un clamor crudo, una rendición hecha de desesperación. El silencio posterior fue tan profundo que parecía eterno, como si el universo entero aguardara la respuesta. La batalla espiritual alcanzó su punto más feroz. Hannah golpeó el suelo con las manos, entre sollozos, mientras una mezcla de rabia y súplica escapaba de sus labios. «¿Por qué me dejaste? Respóndeme», gritó con fuerza que resonó como trueno en el silencio. El templo entero parecía estremecerse, como si cada sombra contuviera un juicio. Su fe y su desesperación chocaban con violencia, dejando su alma expuesta en un clímax de dolor sagrado. Era el instante en que el cielo y el infierno se disputaban su corazón. El templo quedó en silencio tras su grito. Hannah permaneció de rodillas, respirando con dificultad, como si cada latido fuera un peso. No hubo respuesta audible, pero en su interior sintió una calma extraña, como si el cielo la hubiera escuchado sin necesidad de palabras. Cerró los ojos y dejó que el cansancio la venciera. El dolor no había desaparecido, pero por primera vez ya no se sentía completamente sola. Sus lágrimas eran ahora un río más suave, que arrastraba su desesperación hacia una paz incipiente. Al salir de la iglesia, Hannah vio a Miguel sentado en la escalinata. El niño la miró con ojos limpios y le ofreció una pequeña piedra brillante que había encontrado. «¡Para ti!», dijo con voz suave. Hannah sonrió débilmente y la aceptó, sintiendo que ese gesto simple era una respuesta divina disfrazada de inocencia. El peso de su corazón se alivió un poco. «Gracias, Miguel», susurró. La pureza del niño era como un recordatorio de que la fe aún podía vivir en lo pequeño. Ese mismo día, un hombre llamado Esteban llegó al pueblo. Había sido conocido por un pasado oscuro, pero ahora hablaba de su transformación. Su voz firme narraba cómo la gracia lo había rescatado de la miseria. Hannah lo escuchó con atención, sintiendo que su historia era una prueba viviente de que la redención no era un mito. Si Dios pudo restaurarlo, quizá aún no esté todo perdido para mí, pensó, con un destello de esperanza iluminando su abatimiento. Esa noche, Hannah volvió a su apartamento y se miró en el espejo. Vio las marcas de lágrimas, el cansancio y la herida abierta de la traición. Tomó aire profundo y murmuró: «Antonio me robó la confianza, pero no el derecho a creer de nuevo». Sus palabras eran débiles, pero tenían firmeza. Cerró los ojos y decidió que el perdón no era una victoria del traidor, sino un acto de liberación personal. El espejo reflejaba a una mujer rota, pero también a alguien que comenzaba a levantarse. Al día siguiente, Hannah regresó a la iglesia. Se sentó sola en la primera banca y cerró los ojos.
Ya no pidió explicaciones ni señales, solo susurró: rindo mi dolor, Señor. Haz lo que quieras conmigo. En ese acto silencioso, comprendió que la fe no era ausencia de heridas, sino la decisión de levantarse a pesar de ellas. El aire dentro del templo ya no parecía opresivo, sino lleno de una presencia invisible que abrazaba su fragilidad. El dolor seguía allí, pero ahora estaba acompañado de esperanza. La iglesia estaba vacía, pero Hannah permanecía de rodillas frente al crucifijo. Sus lágrimas ya no eran de desesperación, sino de entrega. No soy la misma, pero sigo aquí, murmuró con voz temblorosa. El eco no la asustó, ahora lo sentía como compañía. Había cicatrices, sí, pero también una fe reconstruida sobre ruinas. Miró al cielo y comprendió que su historia no era de derrota, sino de transformación. Aunque marcada, volvía a creer, no en los hombres, sino en el Dios que nunca la dejó del todo. Antonio fue desenmascarado frente a la comunidad. Sus negocios oscuros salieron a la luz y su sonrisa perdió todo disfraz. Nadie lo defendió y la iglesia que usó como máscara lo rechazó. Hannah lo observó de lejos, sin odio, solo con una tristeza que le recordaba cuánto había confiado en él. Fuiste la daga, pero ya no me defines, pensó mientras lo veía partir. El traidor quedó reducido a un hombre vacío, derrotado por sus propias mentiras. Carmen, la anciana, se acercó a Hannah y le tomó las manos. Nunca dudé de que el fuego te moldearía, dijo con ternura. Hannah bajó la cabeza con gratitud. Tus palabras fueron la chispa que mantuvo viva mi fe, respondió. Carmen sonrió con serenidad, sabiendo que su misión había sido cumplida. En aquel gesto simple había una fuerza más grande que cualquier sermón. La guía silenciosa del mentor se grabó en el corazón de Hannah como un recuerdo imborrable. Una tarde, Hannah salió al campo y miró el cielo abierto. El viento agitaba su cabello y el sol pintaba el horizonte de oro y púrpura. Respiró profundo y dijo en silencio: he perdido mucho, pero no mi fe. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón no pesaba. El paisaje inmenso le recordó que Dios estaba más allá de paredes, traiciones y silencios. No necesitaba pruebas grandiosas. Bastaba ese instante de paz para saber que aún estaba sostenida. De regreso en la iglesia, Hannah encendió una vela y la dejó arder bajo el crucifijo. Sus labios susurraron apenas: aunque me fallaron los hombres, nunca dejaré de creer en ti. Después guardó silencio, dejando que esa última oración se mezclara con la luz temblorosa. No hubo música ni voces, solo el eco suave de una fe que había sido herida y restaurada. Ese instante quedó suspendido como un golpe final, un eco eterno que no abandonaría jamás a quienes lo presenciaran.